Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlson. El tema de hoy es el anuncio del presidente Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En particular, vamos a hablar sobre el sector agropecuario. Y para hablar sobre el tema, tenemos el gran honor de tener aquí con nosotros al rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Sergio Barrales Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Rompimiento TV. Gracias a usted por invitarme. Bueno, usted ha seguido esta discusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y de hecho en el movimiento campesino y entre expertos como usted, la demanda de la renegociación o la salida del Tratado de Libre Comercio ha existido desde hace mucho tiempo. Ahora que se propone por el presidente Donald Trump, ¿cómo lo ven? ¿Es una amenaza o una oportunidad? Bueno, mire, como usted lo dice, durante todo este tiempo, a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, varios hemos opinado de que no nos está yendo bien a todo mundo. Sería injusto decir que a todos les va mal. No, algún sector de la agricultura mexicana, sobre todo el sector agroexportador, les ha ido bien, pero a la gran mayoría no. Y entonces varios opinamos que sí se debería renegociar, aunque en su origen, en el momento de la firma, varios opinábamos que no entráramos en el Tratado de Libre Comercio. Pero una vez que se firma, pues entendimos que era ya un evento consumado y entonces decíamos, bueno, pues renegociemos de tal manera que aquellos sectores que no se están beneficiando, como es la agricultura más pequeña, pues de alguna manera que encontráramos algún beneficio. Y ya con esto ahora, bueno, y a nosotros se nos dijo que esto no era posible, que dentro que dentro del Telecán había cláusulas muy firmes que impedían cualquier intento de poder renegociar. Ahora que Trump lo plantea, pues lo que decimos, no que no se podía, parece ser que sí se pudo haber hecho, pero nunca se hizo. Ahora esta persona, el presidente de Estados Unidos, lo propone. Aunque él lo propone, yo entiendo así, con la idea de sacar más ventaja para su propio país, pero yo creo que ahora México debiera aprovechar esta parte, donde sí hay posibilidades de renegociar, pero sí es importante que se defina qué es lo que vamos a renegociar, porque el gran sueño de todos es, está bien, hay un tratado de libre comercio, hay una gran riqueza que se mueve en torno a ello, pero debemos de ver cómo se redistribuye más, porque mientras sigamos en su concentración, muchos mexicanos están siendo desplazados y por eso yo lo vería como una oportunidad de poder atender esta demanda de millones de mexicanos que sienten que no tienen ningún beneficio por el Telecán. Sí, hemos visto manifestaciones. Para estar claro sobre este punto en particular, el marco legal del Tratado de Libre Comercio permite tanto la renegociación como la salida, ¿correcto? Parece ser que no. Eso es lo que nos han dicho que no. Pero ahora están otra diciendo vez, que sí, exacto, ya que lo propone desde allá. Sí, o sea, esa es la parte interesante. Ya que el presidente de Estados Unidos dice, lo voy a hacer, entonces pareciera que dan la muestra que sí se puede hacer. Lo cual muchas veces lo dijimos, ¿cómo? ¿Un negocio no podemos renegociarlo? Pues no, está muy claro el clausulado y dijimos, pues, ¿qué tipo de negocio es ese? Ya nos aguantamos mucho tiempo. Hay millones y millones de dólares en torno a esto, pero insisto, hay grandes sectores que no se están viendo beneficiados y entonces yo creo que si vamos a renegociar, pues habrá que tener algo muy firme de tal manera que logremos contrarrestar la intención del presidente de Estados Unidos de que él quiere renegociar, pero para beneficiar más a su país, con esta idea de proteccionismo. En cambio, nosotros como buenos negociadores también debemos de buscar qué queremos y bueno, pues agarrarle la palabra. Ojalá no vaya a ser una decisión unilateral, como muchas cosas suceden. No, que sea producto de una negociación real. O sea, ¿qué ganas tú? ¿Qué gano yo? Porque ahorita México me da la impresión que la negociación es ceder casi más de lo que yo puedo recibir. Y eso no es un buen negocio.
Platícanos un poco más sobre cómo ha cambiado la agricultura mexicana bajo el TLC. ¿Qué impactos ha tenido? Bueno, fundamentalmente se ha promovido esos sectores agroexportadores que toda la vida han sido fundamentales para Estados Unidos. Por ejemplo, hortalizas. Estados Unidos no tiene, desde el punto de vista ambiental, las ventajas que tenemos nosotros. En Estados Unidos hay una buena parte del año donde su superficie agrícola, o una buena parte de ella, pasa bajo la nieve. No pueden hacer agricultura. Nosotros en México, por fortuna, tenemos 4 ciclos agrícolas, tanto de riego como de temporal, pero en otoño, invierno y primavera. Entonces, otoño-invierno, con condiciones de riego, nos permite producir hortalizas que son demandadas en Estados Unidos y que ellos no la pueden producir. Y entonces, aprovechando lo que los economistas dicen, la ventana económica. Allá por entre enero y marzo no pueden ellos producir su hortaliza, claro que la demandan, nosotros sí lo podemos hacer, sobre todo Culiacán o la parte de Sinaloa, que es la más emblemática, Baja California también, y entonces entramos, pero sí, muy bien, en el mercado estadounidense, donde no hay hortalizas en ese momento y los precios pueden alcanzar un buen incentivo. Como lo contracíclica, como dicen. Ajá. Y esto abrió mucho más la exportación, me imagino. Sí, ya venía. Desde antes del Telecán ya venía. Pero obviamente pues se fue conformando bien esta parte comercial. Empezaron a demandar mayores volúmenes de producción de hortalizas y nosotros tuvimos la fortuna de entrar. Pero el resto de mexicanos no jugamos en ese ambiente. Incluso, mire, yo le planteo, yo fui productor de papas con muchos productores tlaxcaltecas. Nos iba muy bien con la producción de papa. 10 años supimos lo que significa el beneficio de una agricultura comercial. Nos fue de maravilla. Pero viene la apertura de la frontera y entonces también aprendimos lo que significa la destrucción para el campo. No pudimos competir en precios con papa que venía sobre todo de Canadá, y nosotros ya desaparecimos como un sector fuerte productor de papas. Ya no logramos levantar cabeza porque no tenemos la capacidad de producir tan barato como ellos, y entonces ya no logramos acceder a los mercados y se acabó esa parte. Y eso de desaparecer como sector, perdón, ¿qué hicieron los productores entonces? Bueno, allí hay de todo. Socialmente todo el crecimiento, ¿por qué no el desarrollo? Acumulamos dinero, pero no desarrollamos la sociedad, no hicimos más escuelas, no hicimos más hospitales, no, pero a nivel de productor tuvimos dinero. Cambiábamos camioneta cada año, esa era parte de la carrera entre nosotros, quién traía la camioneta del año, en fin. Pero, ¿qué hicimos después de que eso sucedió? En principio, el primer impacto, quedamos en bancarrota muchos que trabajaban con banco. 2, se quitaron la vida porque no pudieron enfrentar las deudas tan fuertes que esto significó, pero la mayoría volvimos a lo que éramos antes, agricultores temporaleros, solamente sembrar lo que el ambiente me pueda proveer y con eso vivir. Si se llama vivir, estar así, sobrevivir nada más, ¿eh? Entonces, ese es el impacto muy fuerte. ¿Y qué empezamos a escuchar? No se desanimen, el mercado es así, lo que tienen que hacer es echarle muchas ganas, aprendan a producir más, sean competitivos. Esa palabra la entendimos como que debes de ser bueno para producir. Sí implica eso, pero lo competitivo era vender barato. Y eso significaba abatir costos y elevar la producción por hectárea, y que con eso bastaba entrar. No el poder de otros productores grandes que invaden los mercados nos impide entrar al mercado, ni siquiera, el local incluso, porque ojalá pues todos si quisiéramos ser exportadores, pero no, yo digo lo primero es cuando menos vende en tu casa adentro, pero no llegan grandes cantidades de volúmenes del exterior. Incluso mucho de lo que exportamos regresa a nuestros mercados y esa parte se vende y uno ya no puede entrar a vender. Entonces, realmente esto del mercado es muy interesante, suena bonito y uno lo puede ver como algo favorable cuando le va a uno bien. Pero siempre en una cuestión comercial
siempre implica la acumulación de dinero, y cuando uno acumula dinero significa también que a otros se lo estamos quitando. Y entonces en México lo que ha derivado es en muchos mexicanos sin ninguna posibilidad de salir adelante. Se habla mucho de productores de maíz también en este cuadro, ¿no? Bueno, en el caso de maíz, por fortuna, somos autosuficientes en México en maíz amarillo, en maíz blanco, que es lo que nosotros comemos como tortilla principalmente. Bueno, lo que estamos importando es el maíz amarillo, que normalmente es para uso pecuario. Entonces esa parte sí la importamos. Ahora estamos viendo incluso desde la Universidad Autónoma Chapingo que hay posibilidades de que si aprovechamos bien los nichos ambientales, también podríamos ser autosuficientes de maíz amarillo. Esto lo hemos planteado con algunos sectores del gobierno, algunos integrantes del gobierno. No vemos que les interese, porque ellos dicen, nosotros ya nos retiramos como Estado, pero ustedes pueden organizarse y hagan pues éntrenle a este proceso de competir. Pero otra vez, los costos que traemos nosotros no se comparan con los costos que tienen en Estados Unidos, y al último invaden muchos mercados de maíz y nosotros nos quedamos con el nuestro. Y eso también contribuye a la migración. Desde luego. Ahora, en el caso de... Yo le hablo, por ejemplo, de la experiencia que tengo con los tlaxcaltecas. De mi estado, muy pocos migran a Estados Unidos, pero sí abandonan la actividad agrícola y se insertan en otra serie de sectores, como el terciario o el secundario. Ya en otros estados sí la migración es muy fuerte hacia Estados Unidos, principalmente el norte, o bien Oaxaca, Chiapas también, pero hablando de los del centro, Puebla, Tlaxcala, migran hacia actividades fuera de la agricultura, y de tal manera que la agricultura se abandona. Un gran cambio en el campo. Sí. Ingeniero, quiero regresar a preguntarle sobre las demandas que tienen ustedes en esta coyuntura. Ajá. Pero primero vamos a una pequeña pausa. Quédense con nosotros. Estamos aquí platicando sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario con el ingeniero agrónomo José Sergio Barrales Domínguez. Quedamos en el impacto en el sector campesino en México. Ahora, en esta coyuntura en que sí se abre la posibilidad de renegociación, pero en términos que no sabemos hasta ahora, que vienen desde los Estados Unidos, ¿qué demandas quieren presentar ustedes basado en la experiencia de 20 años con el tratado? Más que demandas en términos de la renegociación, yo lo que opino es que valdría la pena sacar al sector. Miren, en alguna ocasión un funcionario de Estados Unidos nos dijo que ellos en su origen dentro del planteamiento del Telecan jamás plantearon al sector agropecuario, pero que fuimos los mexicanos los que insistimos en que el campo mexicano entrara en la negociación y finalmente quedó. Yo creo que es oportunidad de que salga del campo, pero eso... ¿Oportunidad para qué? Nomás un sentido nacionalista, así como el del presidente Trump, que también esa es su posición, un nacionalismo para proteger, que a lo mejor no está tan mal si es que está pensando en ayudar a sus connacionales, pero bueno, sabemos que es otro tiempo. No, lo que yo digo es que podríamos sacar al Telecan, al campo del Telecan,
pero para que recuperemos el papel estratégico que tiene la agricultura en cualquier país. Por ejemplo, si lo hacemos como una actividad que nos garantice la comida de todos, yo pienso que esto puede ser diferente. Porque hay un gran problema con alimentación. La alimentación. El país, ¿no? El problema es que ahora nos conformamos con comer. Y comer simplemente es el acto de llevar algo a la boca. No. El origen es alimentarse, y alimentarse significa generar los alimentos que vienen fundamentalmente del campo. En el caso mexicano nos caracterizamos no solamente del alimento, sino del arte y la ciencia que implica elaborar alimentos, y ahora nos reconocen incluso nuestro valor culinario a nivel internacional, como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces todo eso hay que aprovecharlo. Yo creo que si nosotros decidimos recuperar el papel estratégico como generador de alimentos para el país, nosotros podríamos también recurrir a uno de los conceptos que ahora son satanizados. ¿Cuál? Organizar la agricultura o planearla. Ahora se dice la planeación no, quien debe mandar es el mercado, y yo creo que no. Tenemos que decir, por ejemplo, en maíz, ¿qué es lo que yo planteé en 2007 pero que nadie lo tomó en cuenta ni lo va a tomar en cuenta? Pero yo lo que digo, bueno, ¿por qué no en el caso de maíz, si queremos ser autosuficientes en maíz, ¿por qué no planteamos cuotas de producción? De tal manera, en ese tiempo eran 23 millones de toneladas, ahora andamos ya creo que en las 30. Si dividimos las áreas productoras de maíz, las que ahorita están siendo exitosas, y vemos qué volumen de producción de maíz debe darme cada uno de esos estados, luego dentro de cada estado también tendría la responsabilidad de ubicar a los productores que son los más serios, los más comprometidos con esto, para poder cubrir esa cuota de producción. Y entonces, al final, si cada uno cumple con lo que le toca, tendríamos el volumen que requiero yo de maíz como país, 30 millones de toneladas, y de esa manera lo hacemos. ¿Cómo lo lograríamos? Ya lo dije, identificar productores que sean responsables para esto. Segundo, involucrar a los agrónomos que sean los responsables de garantizar la aplicación de los paquetes tecnológicos. Kinifab, Chapingo, el colegio de posgraduados, todos tienen ya para estas cosas y al final funciona. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Bueno, a ver, ¿y vamos a darle un buen precio al productor maicero para que viva rico? Pues no, nosotros sabemos que en el caso del maíz y cualquier otro producto, quisiera ganar lo que gana el vendedor. Pero sabemos que no, nosotros nos toca producir, alguien lo va transformando y al final lo distribuye y lo entrega. Entonces, ¿quién gana más siempre como productor que vemos? Pues gana más el que vende. Sí, pero nosotros como productores digo, asegurémonos el volumen de producción, pero también asegurémonos de que yo siento algún beneficio de mi esfuerzo. ¿Y qué es lo que he planteado? Todo el dinero que ya está en programas sociales debieran ser prioritarios para estos productores que nos están ayudando a conservar el volumen de producción que yo tengo y que me da la certeza de alimentación en todos. Entonces, ¿de qué hablaba? Por ejemplo, el seguro popular, pues para los productores, fundamental. No digo que se los quite a otro y a estos se los demos, no. Asegurárselo ellos. Becas para sus hijos, lo mismo a los que están trabajando aquí. Y todo ese tipo de programas sociales que ya están, no que los vamos a crear, son para estimular a que esta gente que se va a meter duro al campo, que nos va a ayudar a cumplir su cuota de producción y que al final acumulamos las 30 millones de toneladas, pues se estimule de que vale la pena su esfuerzo. Porque ahora no, ahora solito, con esta idea de que el mercado manda, pues él hace lo que puede, no le importa si produce una tonelada o 2 o 3, y al final, pues que vemos pequeño volumen de maíz. Por fortuna el blanco lo estamos teniendo como autoproducción, pero el amarillo falta. Y yo digo que sí se puede si organizamos la agricultura. Una pregunta, ¿a tener este tipo de cuota implica restringir de alguna manera las importaciones? Esa es sería allí donde entraría en choque, digamos, con el TLC. Claro. Entonces, que sí. Esa es la renegociación. Sí, porque en Estados Unidos no le conviene esto, porque entonces nosotros ya no le representaríamos sus consumidores.
Ahorita somos sus consumidores. Incluso Walmart, pues ya sabemos en algún año que parece ser que distribuyó hasta el 40% de la hortaliza que consumimos en México. El dato salió, yo no he logrado tener así, digamos, la evidencia como para tener una fotocopia y presentarla, pero imagínense si realmente ya tiene el poder de distribuir esos volúmenes de hortalizas, pues obviamente está desplazando a otros sectores que se dedican a la distribución de hortalizas en México. Central de Abastos ya llegó a protestar, que, oigan, me están quitando mi papel que he tenido durante toda la vida de distribuir hortalizas. Y entonces ese es el problema. Si va a seguir llegando comida del exterior y que nos ayuden a la distribución, claro que están desplazando a los de adentro. Y eso es lo que subsidiado en muchos casos. De afuera sí, en cambio en México no. En México nunca nos dan subsidio más que el Procampo, pero Procampo son alrededor de 1,000 pesos y se lo entregan a usted allá por agosto, septiembre, cuando ya no lo necesita. Y entonces necesita más seriedad en esto. Incluso estos programas que yo le digo que lo podemos dirigir a los que están trabajando, también una condición es que deben de ser oportunos. En la agricultura la oportunidad de todo lo que hacemos es fundamental para tener los niveles de producción. Si yo retraso alguna actividad, se impacta en la producción final y todo eso nos va a ir afectando al final como sector agropecuario. Ahora que sabemos o pensamos que viene una renegociación, ¿el gobierno mexicano se ha acercado con ustedes a platicar de sus planteamientos, a incluirlos de alguna manera? No, nunca. Ni tampoco nos tomó en cuenta para la negociación del Telecán. Los cuadros que discuten esto, incluso varios ni siquiera son agrónomos. Entonces alguien así pues no entiende el valor de un campesino, por ejemplo, o no entiende el valor de una parcela pequeña. No, él se va con la finta del dinero y del negocio, pero no es gente que conozca realmente la esencia de lo que significa el campo. Todo lo que significa. Y no toman, a mí me da la impresión que no toman en sus cálculos el factor empleo, el factor cultural, el factor incluso... Cuando hablan de ser competitivos hay que bajar costos. ¿Y sabe sobre qué se fueron? Sobre mano de obra. Entonces ahora muchos jornaleros que antes tenían trabajo ya no lo tienen. En Sinaloa, por ejemplo, yo tuve la fortuna de ver cientos y cientos de trabajadores en campo. Alguna vez dijeron que eran 5 millones de jornaleros que se ocupaban por allá, cuando menos de manera temporal. Ahora usted ve y ya no son esas grandes cantidades de gente. La mecanización se ha intensificado y entonces se desplaza mucha gente. La parte donde sí siguen ocupando gente es en la recolección de fruto y un poco en la selección en los empaques. Pero fuera de eso, se destruyó mucho la fuente de mano de obra. ¿A qué lo obligan a usted si quiere producir poco? Al uso de pesticidas muy fuerte, herbicidas, insecticidas, hormonas vegetales, que todo eso pues está bien como avance tecnológico, pero al final significa desplazar a mucha gente y alterar la calidad de los alimentos. Eso tiene un gran impacto incluso en los consumidores. Sí. Entonces, sí. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué tipo de planteamientos va a proponer el gobierno de los Estados Unidos para esta renegociación? No, ninguno. Que incluso nosotros decimos, bueno, si alguien dijera que la renegociación nos va a pegar como mexicanos, muy poco nos va a pegar como mexicanos. ¿Por qué le digo esto? Muchas de las unidades de producción, que son ahorita los emblemas en cuanto a la exportación, ya están en manos de extranjeros. O digamos sectores agroindustriales, la cerveza, el tequila, era lo que podíamos presumir de miles y miles de millones de dólares que estaban entrando a lo largo del tiempo, pues ya no somos dueños los mexicanos. La Cuervo, que era la última, ya nos dice que por lo menos el 60% ya es capital extranjero. Entonces digo, pues no nos va a impactar como mexicanos, porque mucho de ese dinero se queda en bancos externos. Entonces conviene, si vamos a renegociar, yo digo que sí vale la pena también buscar la manera que los sectores realmente que son beneficiados con la exportación, ya sea de verduras o de algún producto agroindustrial, sea de manos de mexicanos.
para que realmente sintamos que el negocio es nuestro. De lo contrario, pues no, para nada, sigo insistiendo. Puede haber una balanza comercial positiva como la que ahora se habla, pero muchos dueños de las empresas que son exitosas no son mexicanos. Eso es lo que no se entiende mucho en Estados Unidos. Creen que es México contra Estados Unidos, pero son transnacionales que trabajan a los dos lados. Así es. Lamentablemente tenemos poco tiempo y quisiera preguntarle, frente a esta situación, ¿qué está haciendo la Universidad Chapingo en cuanto a investigaciones o presión para prepararse, digamos? Bueno, hace un año iniciamos un programa para apoyar a los pequeños. No nos estamos preocupando de esta parte del Telecán. Para ellos hay mucha gente que está trabajando. No, queremos ver qué hacemos con los menos favorecidos y entonces ahí estamos metiéndonos con programas de mejoramiento genético de variedades criollas con la intención de que nos ayuden a conservar el germoplasma de maíz y que ojalá algún día, si somos listos los mexicanos, de ahí podamos sacar un poco de dinero. Simplemente vendiendo cada maíz de acuerdo a lo que se puede utilizar, yo pienso que podemos hacer negocio. Y estamos tendiendo mucho a buscar la agricultura sustentable. Entonces estamos promoviendo mucho la creación de fertilizantes orgánicos y su utilización. El fertilizante químico, el efecto ambiental que tiene es terrible, pero además con esto del dinero se van encareciendo mucho. Y la otra, también en cuanto a animales, estamos captando residuos animales, los llevamos a los biodigestores y se los regresamos como gas butano a la gente para que lo utilicen en su preparación de alimentos. Cositas como estas estamos haciendo con la idea de que queremos revertir todo el daño ambiental que ha tenido la agricultura intensiva y eso significa pues regresar un poquito a lo que la agricultura de hace muchos años utilizaba. Que podría tener beneficios sociales y también al planeta. Desde luego. En esos momentos tan importantes. Sí. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Hecho en América. Gracias a usted. Y gracias a ustedes, acompáñanos en la próxima emisión de Hecho en América.